Desde Canadá. Transmitiendo para todo el mundo. Es La Voz de la Verdad. Tu emisora. Muy bien, amados hermanos y amigos y los que me escuchan en este momento, que están allá a la distancia. Pero quiero decirles que Dios revela lo oculto. Quiero decirles que el Señor revela lo escondido. Trae lo que está en tinieblas, lo trae y lo revela a quien quiera Él revelarlo. Por eso debe de haber humildad. Porque cuando Daniel enfrentó esta realidad, él dijo en la corte del rey Nabucodonosor: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hemos de ser humildes, amados hermanos y amigos, y conocer que la ciencia no desconoce las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y como siempre he dicho, que el ser humano en su orgullo, en su altivez y soberbia, no quiere tener a Dios en su noticia. Y esto es lastimoso, esto es triste, pero déjeme decirle algo bien especial, y es que Dios, en su misericordia, Dios en su grandeza, quiere que usted le reconozca humildemente la humildad y pueda reconocer que hay alguien el que ha creado todas las cosas, a quien le debemos honra, gloria, adoración y alabanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos y amigos, empecemos este tema sobre las evidencias bíblicas. Y quiero decirles que hay una pregunta. ¿Cómo es posible que las Sagradas Escrituras se haya anticipado a la ciencia? ¿Cómo es eso posible? Que ya la palabra del Señor decía cosas que el hombre moderno ha descubierto ahora. Si las Sagradas Escrituras es un libro que fue escrito hace siglos atrás, muchos siglos, digámoslo de este modo, que es el único libro que mundialmente, históricamente fue capaz de corroborar lo que nuestros grandes científicos han descubierto hasta nuestros días. Oiga bien, hasta nuestros días. De manera que ciencia significa conocimiento. Y la verdadera ciencia siempre concuerda con la evidencia observable. Siempre. Eso es la ciencia. Es sorprendente, pero las Sagradas Escrituras es el libro excelente que con una certeza más que milimétrica, oiga, han anticipado a la ciencia moderna, que actualmente corrobora los avances científicos, desenvolviendo maravillas y misterios sobre nuestro universo. Cosas escondidas que el hombre no sabía. Que
las culturas no conocían, pero que el Señor en medio de su amor vea su misericordia, porque Dios es amor, y Él en medio de esa misericordia, de ese amor, la belleza de su misericordia para con la raza humana. Creemos que y argumentamos que la realidad de un texto, en virtud de lo que dice ese texto, porque un texto dice que A, entonces B. O sea que el texto dice que existe B, por consecuencia existe A. Una cosa no contradice la otra. Antes, al contrario, la da por un hecho y la muestra. Dios todo lo sabe porque Él todo lo creó. Entonces son los seres humanos los que en medio de sus locuras, por así decirlo, por no querer tener a Dios en su noticia, como dice el libro de Romanos, no me canso de leerlo y apropiarlo, porque dice la palabra del Señor que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, no quieren saber nada de Dios. Dios no los obliga. Eso es real. Pero entonces viene la oscuridad. Viene el decaimiento moral, el descenso moral, hasta tal punto que no pueden, no pueden soportar el terrible peso del pecado en sus conciencias. Y se convierten en algo insoportable porque llegan las bajas pasiones hasta lo más terrible. Sí, Señor. Y por eso existe lo que existe. El pecado trae cosas terribles, enfermedades, problemas como le sucedió a los egipcios. Porque el pecado es causa de execración y de escarnio. El pecado es causa de muerte, dolor y angustia. ¿Usted recuerda cuando el Señor le dijo al hombre en el libro de Génesis, en el capítulo 6, quiero leerlo para nuestra meditación? Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Oiga, dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne
mas serán sus días 120 años. Esa es una de las degradaciones que llegó a la raza humana. Pero hay algo más contundente, hay algo más tremendo en la desobediencia del hombre en el Edén. Qué tristeza. Al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué tristeza, qué dolor, qué angustia. Ahora le dice en el versículo 18, estoy leyendo Génesis capítulo 3. En el versículo 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces podemos ver cómo la desobediencia trajo enfermedades mortales y enfermedades que no tienen cura, como el cáncer, ébola, VIH-Sida, Parkinson, Alzheimer, papiloma humano, tuberculosis, Chagas, enfermedad de Lyme o de Lyme. Padre mío y Dios mío, guarda las almas, Señor, que la gracia, el poder y el esplendor de mi Dios. Hepatitis B, peste pulmonar, fiebre amarilla, cólera, gonorrea, poliomielitis, osteoporosis, babesiosis, gripe aviaria, trypanosomiasis africana, fiebre del Valle del Rift. Es decir, y seguimos leyendo pestes y enfermedades terribles que han causado pandemia en este mundo por causa de que el hombre no quiere, oiga, no quiere saber de Dios. Y llegan a la bajeza moral, a lo más abyecto y vil. Entonces la palabra del Señor con certeza amonesta al ser humano y les ha enseñado y nos ha explicado las cosas. Porque el Señor nos dice que no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Gloria al Señor Jesús. Y ese es el caso de que estas evidencias en las Sagradas Escrituras están hasta nuestros ojos el día de hoy, para que el ser humano conozca, mire. Y quiero hablar de una evidencia para que se conozca que todo lo creado se compone de partículas atómicas invisibles a nuestros ojos. Y solamente en el siglo XIX se descubrió que toda materia visible se compone de elementos
invisibles. Y ya las Sagradas Escrituras hablaban de ello. Vaya conmigo por favor al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3. Sí, Señor, ya el Señor lo había revelado. Bendito el nombre de Jesús. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. Mire, Hebreos 11:3. Allí está condensado lo que es el descubrimiento sobre las cosas invisibles, o sea, lo atómico. Esas partículas minúsculas a la vista, invisible al ojo humano, así ante nuestros ojos. Gracias al Señor. Y entonces hablamos también de algo que hacían 4.500 años. Dice así, dimensiones exactas para la estabilidad. Voy a hablar de un hecho científico que ya Dios había revelado, había mostrado. Escuche bien. Esas dimensiones exactas que Dios dio a Noé para darle estabilidad a los buques, para que no se hundan. Los constructores de barcos saben bien que para que una nave flote se necesita que el largo sea 6 veces más que su ancho. Y hay que tener presente que Dios dio las medidas ideales a Noé hace 4.500 años. Dios ya le había revelado a Noé lo que él debía de hacer. Sin embargo, los científicos, muchos, una parte de la comunidad científica, contradicen esta gran verdad. Mire, entonces la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 6, en el versículo 15, y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y mirando las dimensiones y lo que fue hecho, podemos ver, gloria al nombre de Jesús, podemos saber y conocer que lo que la palabra del Señor le dijo exactamente a Noé es para que se cumpliese su bendita y santa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. El hombre sigue en su orgullo, sigue en los problemas de que él se cree autosuficiente. No quiere reconocer a Dios en su noticia. No lo quiere reconocer. Y mire que eso es grave. Eso es grave, muy grave. Vamos a otro hecho. A otra evidencia poderosa de la bendita y santa palabra del Señor. Y vamos con los océanos. Los océanos contienen fuentes de aguas, porque casi todo el suelo marino se encuentra en total obscuridad
debido a la enorme profundidad y presión atmosférica. Cuando Job habló sobre ello, uno puede intuir y sabemos, claro está, que para Job era imposible explorar las fuentes de los océanos, meterse hasta lo profundo. Así que recientemente se sabía, la ciencia decía que los océanos eran alimentados por ríos y por las lluvias. Eso era lo que alimentaba el caudal de las aguas de la mar, de los océanos. Y no fue sino hasta el año 1970, con la ayuda de submarinos construidos de una manera tan especial, oiga bien, para poder resistir 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada. Así que los oceanógrafos descubrieron la existencia de fuentes de agua en los suelos marinos. Oiga bien, en lo más profundo, aleluya. Descubrieron que hay fuentes marinas que inyectan agua a la mar, a los océanos, de una manera exorbitante, agua caliente. Llegaron a descubrir los hombres de ciencia. Y vamos a leer dónde está escrito. En el libro de Job, capítulo 38, y el versículo 16 en adelante, lo que la palabra del Señor nos dice. Dice: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado y escudriñado el abismo? Oiga bien, es la pregunta que este siervo de Dios, por palabra profética, por palabra de ciencia, le dice a los demás compañeros que estaban ahí con él, y por ende a la humanidad. Mire, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Pues solamente hasta el año 1970, cuando a través de un submarino especial llamado Batiscafo, los hombres de ciencia, entre ellos Jean Cousteau, pudieron descubrir, hermanos y amigos, esos misterios y cosas ocultas en la profundidad de los mares, en los abismos, que no solamente los ríos y las lluvias alimentan la mar, sino que hay fuentes de aguas, innumerables fuentes de aguas en el suelo marino, bendito el nombre de Jesús, que alimentan, óigase bien, la profundidad de los océanos. Pero lo curioso es que hasta en el año 1970 se vino a descubrir esa gran verdad, cuando a través de un submarino especial que aguanta, oiga, ahora ya hay otros más especializados. En ese tiempo podía resistir 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada. Ahora hay más, aguantan más libras de presión por pulgada cuadrada. Entonces Dios revela al hombre lo misterioso y lo oculto, para que el hombre pueda conocer, saber
lo que Dios quiere que el hombre sepa. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Él lo permite para que el hombre conozca la grandeza de su gloria y el poder de su majestad. Hay otro ejemplo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay otro ejemplo bien tremendo que voy a narrarlo aquí en el libro de Jonás capítulo 2. Óigase bien, en el libro de Jonás. Por eso lo hago con lentitud. Para nuestra amonestación, para nuestro conocimiento. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y para que podamos conocer los misterios de su bendita y santa palabra. Que aunque el hombre no quiera tener a Dios en su noticia, Él le enseña. Él le enseña para que conozca su grandeza, poder, majestad. Dice que los montes en el fondo del océano, o sea que en el fondo del océano hay montes. Y solo en el siglo anterior esto fue comprobado gracias a un gran invento que se llama el sonar. Hoy se tienen mapas precisos del suelo marino, en los que se muestran montes y volcanes, señores. Montes y volcanes. En Jonás capítulo 2, versículos 5 y 6, la palabra del Señor nos dice: las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Oiga bien, habla Jonás de los cimientos de los montes, las profundidades del océano. La grandeza de mi Cristo Santo, su magnífico poder y misericordia es para salvación, para que el hombre comprenda y sepa que su mano ha sido extendida para salvar, para bendecir, porque dice su palabra que Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. Es bueno y misericordioso, lento en ira y grande en misericordia. No quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva, dice la palabra de mi Dios. Y para terminar, hermanos, quiero también leer una parte bien específica, contundente, para la mente científica. Y por eso damos los textos bíblicos para que cada uno pueda corroborar la verdad de la palabra de mi Cristo. Bendito sea su nombre. Cuando la palabra del Señor habla acerca, en el libro de Génesis habla del universo, porque la ciencia representa el universo con 5 términos. Oiga, 5 términos altamente científicos. Habla de tiempo, de espacio, materia, energía
y movimiento. Escuche bien lo que le voy a leer. La palabra del Señor habla de tiempo, espacio, materia, energía y movimiento. Entonces en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2, Dios reveló perfectamente tales verdades a su pueblo. En el año 1450 antes de Cristo, aleluya. En el principio, estoy leyendo Génesis capítulo 1. En el principio habla de tiempo. Creó Dios, habla de energía. Los cielos habla del espacio. Y la tierra habla de materia. Repito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese versículo está hablando el Señor de tiempo, energía, espacio y materia. Vuelvo a repetir. En el principio, tiempo. Creó Dios, energía. Los cielos, espacio, y la tierra habla de materia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y luego más abajo en el versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía. Habla de movimiento sobre la faz de las aguas. Entonces las primeras cosas que Dios le dice al hombre es que Él controla todos los aspectos del universo. Qué atrevimiento de algunos, qué soberbia, qué altivez. Sí, Señor, bendito y alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La grandeza, su gloria, poder y majestad, porque Él salva, sana, bautiza con poder y reina. Y viene por segunda vez, viene otra vez por un pueblo que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad. Entonces vuelvo a repetir para los que no me han entendido y lo quiero hacer de una manera muy lenta. Muy lenta. O sea que en el año 1450 antes de Cristo ya la palabra del Señor nos hablaba. Oiga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos versículos está hablando de tiempo, espacio, materia, energía y movimiento. Y vuelvo a decirlo. Él reveló perfectamente tales verdades a los hebreos, a su pueblo. En el principio habla de tiempo. Creó Dios, habla de energía. Los cielos habla de espacio. Y la tierra habla de materia. Y más abajo el versículo dice, y el Espíritu de Dios se movía. Allí habla de movimiento. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿de qué es que hablan aquellos hombres necios, desleales, y que no quieren reconocer, no quieren tener a Dios en su noticia? ¿De qué es lo que habla? Que está escrito, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga bien, el necio dijo en su corazón, no hay Dios.
Pero en este momento voy a permitirme orar, invocando el nombre que es sobre todo nombre, sobre todas aquellas mentes cerradas, oiga, a la majestad de mi Dios. Sí, voy a orar. Sí, Señor. Únanse, hermano, unámonos en oración, en la invocación de este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, por su grandeza, por su poder, por su majestad, por su misericordia, sobre toda esta raza humana que no quiere tener a Dios en su noticia. Pero entonces, amados hermanos, orar, invocando su nombre que es sobre todo nombre. Oremos, amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento. Invoco tu nombre, amado Jesús, en virtud de todas las personas que han oído esta palabra, sobre las evidencias bíblicas, sobre todas estas evidencias arqueológicas de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que la palabra del Señor, aleluya, se deja, es decir, conocer, examinar, y que usted revela con humildad? Porque no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Usted es el dueño de la ciencia y del conocimiento. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Sin embargo, hay un grupo de hombres soberbios y blasfemos que no quieren tener a Dios en su noticia. Por ellos oro en este momento, invoco tu nombre. Pido clemencia para ellos, para que les sea revelado tu nombre, tu gracia, tu bondad y hermosura, y que tengan la capacidad de arrepentirse y de clamar como el rey Nabucodonosor, aquel que representa la cabeza de oro de la estatua que vio Daniel. Y cuando él se enfrentó ante la realidad de la palabra de Dios, de modo que por su orgullo y soberbia fue cambiada su mente en mente de bestia, y le salieron plumas como de aves, y sus uñas crecieron, y fue tirado al rocío y al viento, Señor. Y pudo reconocer al cabo de 7 años la majestad y la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Y me gusta luego las palabras de reconocimiento cuando él mismo dice: las grandes maravillas que el alto y sublime Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios amado, que tu palabra llegue a cada corazón, a cada mente, para arrepentimiento. Padre Cristo, a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. ¡Atención! ¡Atención! Noticia de última hora. ¿Sabías que todo lo que la palabra de Dios ya había dicho, ahora la ciencia ya lo ha confirmado? Los grandes descubrimientos, la arqueología y la tecnología. Te invitamos a nuestro programa La Ciencia a la Luz de las Sagradas Escrituras, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán, todos los martes a partir de la 1:30. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.